El grupo de Sociedad Política e Historias Conectadas y nosotros como investigadores estamos fundamentalmente investigando sobre una pregunta o sobre una interrogación que es permanente, y es ¿qué somos y a dónde venimos? Y en ese sentido estamos de manera permanente trabajando sobre una condición, y es que el presente no lo define todo, que somos seres históricos, que somos seres culturales, somos seres lúdicos, somos seres trascendentes, hombres y mujeres de palabra y de acción, de comunicación, de palabra. En ese sentido, estamos permanentemente sobre la valoración de que el pasado tiene muchas cosas que aportarle al presente, que el presente nuestro como individuos o como colectividad, como nación, como sociedad, no se explica por sí mismo. En el pasado hay pistas supremamente importantes para hacer más comprensible, para hacer más inteligible ese que somos ahora, el nosotros. En tal sentido, nuestro grupo está investigando permanentemente en clave de historia política, historia cultural, historia social, historia que nos permita realmente establecer una relación y una comunicación en esas dimensiones del tiempo y del espacio en los cuales inscribimos nuestra vida. En tal sentido, estamos investigando fundamentalmente la esfera social, el contenido cultural, el contenido que tiene lo político y cómo se expresa y se materializa en formas de vivir, en formas de pensar. Por ello, las identidades, el problema de las representaciones, de los imaginarios colectivos, dígase culturales o políticos, o en su defecto las mentalidades. Entendemos fundamentalmente por los imaginarios como las formas de pensar, es decir, los individuos o las sociedades no construyen sus imaginarios o sus maneras de pensar de un día para otro. Hay todo un proceso, hay todo un recorrido en esos imaginarios, en esas formas de pensar. No hacemos lecturas directas o instantáneas de los fenómenos que nos ocurren en nuestros entornos inmediatos o en entornos en términos mundiales. No, hacemos lecturas mediadas, hacemos lecturas y consideraciones que han sido construidas por procesos históricos, por procesos culturales o políticos. En tal sentido, investigamos la historia cultural, la historia social, no historias individuales, sino la personalidad colectiva, si se puede decir, el ethos sociocultural que define a nuestra sociedad o a nuestro medio en un momento determinado. Por ejemplo, hemos hecho investigaciones sobre el primer código penal que tuvo Colombia. Y uno se podría preguntar, ¿esto es un asunto que es exclusivo del interés de los juristas o de los legisladores? Y resulta que en el Código Penal, en el de ahora o en el del pasado, podemos encontrar los rasgos de la racionalidad, las maneras de mirar y de valorar una pena, una conducta. Y no siempre ha sido de la misma manera. Ha habido cambios y esos cambios están en una profunda conexión con las formas de pensar, con las formas de representarse las conductas o en su defecto el comportamiento que desdice
de ese valor o de esa conducta. Investigamos mucho sobre las fuentes de la historia. No siempre las fuentes son las fuentes que de manera tradicional se han considerado. También hay fuentes, por ejemplo, la fotografía. La fotografía es una fuente bien importante para leer, para construir y caracterizar los momentos, cómo nos juntábamos, cómo vivíamos juntos, cómo nos vestíamos, cómo eran esas relaciones sociales, esas valoraciones según la clase o en otras épocas según la raza que se decía que se tenía y que se portaba por el color de la piel. Pero lo que nos permite justamente el diversificar las fuentes es que el asunto del color de la piel era un asunto más social y menos cromático, no era un asunto de por ser negro o por ser blanco es que se tenía la condición de clase, no, la condición de clase hacía que se mirara y se valorara de maneras distintas esos colores de la piel y se estratificaba y se dividía la sociedad. En esta misma línea, entonces, nosotros tenemos muchas motivaciones, pero fundamentalmente lo que nos anima es a comprender, aproximarnos a comprender las formas como nos hemos configurado como sociedad, las formas como nos hemos concertado para gobernarnos, para tomar decisiones, las maneras como hemos definido cuáles son nuestras instituciones. Las instituciones no son elementos naturales de la sociedad, son construcciones políticas que pasan por conflictos en términos de las maneras de ver, de esperar, de representar esas órdenes, cómo esperar obediencia. Por lo tanto, hay unas instituciones que se crean y que contienen justamente intereses sociales, intereses políticos o culturales. Por ejemplo, una institución que ha pasado y ha experimentado por momentos de transición, de cambio, por los contenidos y por los elementos que dispone, es la escuela. Es decir, la escuela no siempre ha sido la misma. Entonces nosotros estamos motivados fundamentalmente para que haya un diálogo de saberes, haya un diálogo entre el pasado y el presente que nos permita acercarnos a comprender por qué el estado de cosas. No vivimos como estamos, producto del azar o porque ayer se tomó esa decisión de que viviéramos de esa manera. No, esto tiene un gran recorrido, tiene un trasegar y en ese trasegar nos encontramos con valoraciones, con intereses, con conflictos de orden distinto. Y en este sentido quiero establecer una diferencia y es que no hay sociedad sin conflictos. Hay que diferenciar el conflicto de la violencia. La violencia emerge, como lo diría un pensador, la violencia surge cuando no se sabe tener buenos conflictos. Entonces nuestras motivaciones están fundamentalmente en el sentido de aportar a el análisis, a la comprensión, a la diferenciación, al acercamiento de este ser que somos como entidad nacional o este momento histórico que vivimos de manera colectiva. En tal sentido, el grupo de Sociedad Política e Historias Conectadas tiene un propósito de aportarle a la sociedad justamente ese elemento, y es que un problema
se resuelve es si uno lo comprende. No hay fábrica de soluciones, pero yo creo que los seres humanos podemos acercarnos a comprender los problemas, los fenómenos y desde ellos construir alternativas que transformen de manera política y no de manera cruenta, violenta, por la fuerza, esos conflictos. Es decir, el aporte que el grupo y nuestras maneras de investigar están fundamentalmente porque es un case, es una absoluta confianza en lo político, en lo social, en lo cultural, como manera de construir una sociedad cohesionada sin desconocer y sin apartarnos del reconocimiento de que el conflicto es una oportunidad y que el conflicto que no genera espacios o que no haya espacios sociales, políticos o culturales para transformarlo, se puede convertir en una opción destructiva y de desconexión de la unidad social o política que podamos tener como sociedad. Me han invitado a que explique un poco ante ustedes qué investigo en mi profesión. Bueno, los historiadores nos preocupamos por el tiempo, pero especialmente por el tiempo que tiene que ver con las sociedades humanas, con las personas, con las relaciones que establecen las personas con otras personas, de tal forma que podamos comprender cómo han cambiado y cómo se han transformado las formas de existencia, las formas de trabajar, las formas de pensar, de sentir, las relaciones humanas en la vida cotidiana. En la historia, para el historiador, no hay un objeto que no pertenezca al tiempo. Las cosas que vivimos, los sentimientos, las ideas, las actividades que hacemos diariamente, se han empezado a hacer en algún momento de la vida o en algún momento de la historia. Esa búsqueda por comprender cómo se han hecho es lo que al historiador le interesa. Para eso es necesario que nos metamos en los archivos, en las bibliotecas, que hagamos entrevistas, que busquemos fuentes como piedras o ruinas o pinturas o algún tipo de testimonio particular que se haya pasado de generación en generación y que cuente las razones que hicieron posible que lo que somos hoy suceda. Así que el historiador intenta comprender lo que hacemos diariamente. Ahora bien, ¿esto por qué lo hago? En primer lugar, porque desde muy joven me empecé a interesar por los libros viejos. En mi casa había una biblioteca maravillosa, llena de libros forrados en cuero, que venía de mi bisabuelo, de mi abuelo y de mi padre. Ese espacio era un lugar maravilloso en mi casa. Veía los libros, me gustaba el olor que tenían, me gustaba además luego las historias que contaban. Así, poco a poco me fui interesando y motivando por comprender las cosas de la historia, las cosas relacionadas con las sociedades humanas. Eso es lo que más me motiva, pero sobre todo, lo que finalmente hace que me mantenga haciendo investigaciones históricas es que con ellas puedo comprender mucho mejor el presente y además incluso pensar el futuro. Porque las cosas que vivimos hoy no son gratuitas, no resultan de un momento a otro, no están aquí por un acto de magia, sino porque ha habido una serie de procesos y de razones para que ellas sucedan. De tal forma que investigar historia, comprenderla, escribirla, le permite a los seres humanos del presente planear mucho mejor su vida, a cada individuo y al mismo tiempo a los gobernantes. ¿Qué sería un ser humano sin memoria? Que no pudiera recordar cada vez que se levanta de dónde viene, cómo se llama, por qué habla como habla, por qué piensa como piensa. Eso sería terrible. Igualmente le pasaría a una sociedad. Si de un momento a otro perdiéramos en la memoria nuestro pasado, nuestros recuerdos, andaríamos como si no supiéramos exactamente por qué estamos acá. De manera que la importancia
de las investigaciones históricas tienen que ver con la posibilidad de planear mucho mejor el presente y el futuro. Los invito a que hagamos investigaciones juntos durante este año y podamos comprender cualquier tema que a ustedes les pueda interesar. Para el historiador existen los temas que tienen que ver con la historia económica, con la política, con la cultura, con el pensamiento, pero incluso hasta los temas naturales, ¿no? La historia del clima, la historia de la tierra, la historia de la forma como hemos construido ciudades, son todos los temas que interesan al historiador. Así que hasta pronto y muchas gracias.